de 17.000 casos de personas afectadas por coronavirus. Los muertos por esta enfermedad superan los 350 y las autoridades del mundo intentan evitar que el virus se propague fuera de las fronteras chinas, algo que resulta difícil de lograr porque en Filipinas ya falleció un ciudadano chino de 44 años que ingresó al país infectado. Mientras se refuerzan las barreras sanitarias, el gobierno chino cumple con sus compromisos y termina de construir un hospital con más de 1.000 camas destinados a atender los casos de coronavirus. Los especialistas continúan investigando los orígenes y la evolución de esta enfermedad, que se cree se origina en China, en sectores en los que los humanos conviven con animales. Y la infección estaría radicada en murciélagos y en el gato civeta. Y aunque gran parte de la población sobrevivirá al coronavirus, la infección sigue siendo de alto riesgo para la población vulnerable, que son ancianos, niños pequeños, personas con deficiencias inmunológicas, y una enfermedad que deja en evidencia cómo la globalización hace que compartamos hasta algunos padecimientos, un tema que analizamos hoy en Mundo Plus Vanguardia. La Organización Mundial de la Salud ha declarado emergencia de salud pública de interés internacional por el coronavirus, una medida que solo se ha aplicado otras 5 veces. Cada día seguimos sabiendo nuevas informaciones respecto de este virus y una de las dudas que nos queda es por qué es tan contagioso. Para resolver esa y otras preguntas de este virus que apareció en China, en la ciudad de Wuhan, estamos con Leandro Carreño, doctor del Instituto Milenio de Inmunología. ¿Cómo estás, Leandro? Bien, muchas gracias por la invitación, Soledad. Yo les comentaba que todos los días surgen nuevas informaciones respecto del coronavirus. Sabemos que ya declararon emergencia internacional, que la cantidad de contagios sigue aumentando. Sin embargo, la tasa de mortalidad es menor que otras cepas de coronavirus. ¿Hasta qué punto deberíamos preocuparnos? Tal vez nos estará sobrereaccionando un poco. Bueno, lo que pasa yo creo con el coronavirus, y quizá tranquilizar un poco a los auditores, a los televidentes, porque mucha información ha ido cambiando durante estos días. Muchos colegas míos han venido acá, ¿cierto?, a explicar de distintos prismas, ¿cierto?, todo relacionado con el coronavirus. Ahora, la emergencia declarada por la OMS tiene que ver con algunos datos nuevos que sabemos respecto al contagio. Que se pensaba que era menos contagioso, pero al final es súper contagioso igual. Y eso, por lo tanto, hace que, a pesar de lo que dices tú, que la mortalidad sigue siendo baja y esperemos que se mantenga así, sin embargo, puede ser muy contagioso. Ahora, ¿debemos estar preocupados? Esa es una buena pregunta, porque yo creo que no debemos estar sobrealarmados, pero sí debemos tomar ciertas consideraciones de salud pública, porque es un virus que tiene una tasa de mortalidad bastante baja, pero una tasa de mortalidad alta en grupos de riesgo, que esa es la gente que realmente ha muerto. No es... Claro, mayores de 60 años. Exactamente, hay gente que su sistema inmune no es tan potente para combatirlo. En el fondo, cada año nosotros hacemos una campaña para la vacunación de influenza, ¿verdad?, que está dirigida a ciertos grupos de riesgo. Son justamente esos grupos de riesgo los que tienen mayor probabilidad de sufrir una infección un poco más, digamos, severa. Entonces, ese es el problema. Del contagio, nosotros ya como se entiende un poco, hay algunas publicaciones incluso que han salido donde se sabe el receptor que usa el virus en las células humanas para poder contagiar. Son algunas que nosotros compartimos con los murciélagos. Y se estima que hay un cruce entre murciélago, algún otro animal, en donde ocurrió este brote, ¿cierto?, que luego saltó al humano. Hay un montón de consideraciones que el gobierno chino debería tomar al respecto, porque no es primera vez que esto ocurre, y seguramente ha ocurrido, digamos, con otros coronavirus, pero digamos, con un espectro un poco más bajo. La transmisión humano-humano ahora se ha confirmado, y lo que es peor aún es que no solamente cuando desarrollan los síntomas, cuando la gente tiene los problemas, sino que al parecer hay un cierto nivel de cuando está en incubación. Cuando está en incubación, sí. Que es lo que ocurre también con el virus de la influenza, que por supuesto cuando las personas tienen síntomas es donde hay más carga viral y por lo tanto hay más posibilidad de infección, pero al inicio también podría infectar. Sí, eso hace que sea muy difícil detectar y contener. De eso justamente quería preguntarte, ¿es habitual que eso se dé en las distintas cepas de coronavirus? Porque, por ejemplo, con el SARS, que fue más mortífero que este virus actual, eso no pasaba. Lo que pasa es que sí pasaba, pero poco.
digamos. Pasaba muy poco. Por lo tanto, era tan mínimo que por ese tipo de infección no te iba a explicar una pandemia, por ejemplo, que se expandiera. No es muy claro cómo ocurre con por eso digo, porque todavía es bastante temprano y no sabemos tanto, pero al parecer es mayor que lo que ocurre con el SARS y es muy parecido a lo que ocurre con la influenza. Entonces, en ese sentido, algunos estudios han demostrado que ese traspaso humano-humano al parecer es más rápido. Hay colegas míos de la Escuela de Salud Pública, donde yo trabajo en la Chile, que usan este término que tiene que ver con el R0, que tiene que ver con cuánto se va a transmitir de una persona a persona, y ese índice es mayor a 1. Al ser mayor a 1, quiere decir que una persona puede contagiar a una o más personas. ¿Eso se refiere a la capacidad de contagiar a otros? Exactamente. Claro, varios están hablando ahora de los supertransmisores. Exactamente. Un supertransmisor es una persona que el virus replica muy rápidamente en su organismo y por lo tanto tiene una carga viral alta y va a transmitirlo. No necesariamente la persona que es supertransmisor va a sufrir la enfermedad. Puede que su sistema inmune pueda combatirlo, ¿me entiendes? Pero ese es lo problemático, que no es tan fácil detectar los síntomas. Además que la fiebre no siempre te da, no es que sea una de las consecuencias que te da inmediatamente y a todo el mundo. Y este virus en particular nos genera muchos problemas de congestión nasal. Además que como una bronquitis, respiratorio, bronquitis, ¿cierto? Entonces eso hace que sea un poco más difícil pesquisarlo. ¿Y hay alguna forma de determinar qué características hace que una persona pueda convertirse en supertransmisora? Mira, la verdad, eso ojalá supiéramos, ¿no? Es uno de los enigmas del sistema inmune. Todas las personas reaccionamos distintas. Una persona supertransmisora puede ser una persona que se enferma mucho con el virus, pero también una persona que no se enferma tanto. ¿Okay? Porque todo tiene que ver como una guerra que ocurre entre el sistema inmune y la replicación viral. De hecho, los mejores patógenos, digamos, los mejores, digamos, comensales, son aquellos que no le causan daño a los perros, a nuestro organismo. Por eso convivimos con microbiota, etc. Pero en este caso, hasta que no se entrene el sistema inmune y lo comience a atacar, va a empezar a replicar. Para la mayoría de las personas, el sistema inmune va a ser capaz de eliminarlo. Ahora el problema es que un virus nuevo es que está recién adaptándose a su nuevo hospedero, que es el ser humano, digamos, y por lo tanto cuesta un poco más al sistema inmune reconocerlo bien. Y en China han tomado varias medidas para tratar de contenerlo, el bloqueo de ciudades, la suspensión del transporte y ahora último la incineración inmediata de cadáveres y la prohibición de hacer funerales. ¿Eso qué tan efectivo puede ser para evitar que el virus se siga propagando? Bueno, es bastante efectivo realmente, es bien radical, si uno lo piensa, esto no es un virus tan grave. El problema es que, y de nuevo, no es para asustar a las personas que están viendo el programa, pero no sabemos aún sobre su mortalidad. Si tú solamente divides la cantidad de muertos por la cantidad de infectados, te da que es como un 2%, ¿verdad? Pero hay mucha gente que está hospitalizada, no sabemos tampoco cuánto es el ciclo de enfermedad. Por lo tanto, ¿cuánto podría mutar? O cuánta gente que está enferma podría morir. Esperemos que no, obviamente, pero es posible que la mortalidad sea un poco mayor. Y como tenemos, digamos, como antecedente lo que ocurrió con el SARS y lo que ocurrió con el MERS, que son altamente mortales, es mejor tomar todas esas precauciones. Y cuando tú haces esas medidas de no dejar que la gente entierre a sus muertos, que por supuesto que desde el punto de vista moral y religioso es bien complicado, incinerarlo lo que hace es destruir el virus. Y por lo tanto evita su propagación. Porque hay un tiempo entre que la persona fallece, ¿cierto? Y que la entierran donde el virus puede todavía estar dando vuelta y como es altamente infectivo, las personas pueden contagiarse. ¿Te parece que han reaccionado tarde las autoridades chinas? La verdad es que en este caso yo creo que las autoridades chinas reaccionaron bien. Yo creo que la opinión mundial es bastante positiva al respecto. Informaron tempranamente acerca de esto la OMS. La OMS llevó a sus grupos de monitoreo. Y han tomado medidas que son bastante increíbles, que yo creo que no se habían dado antes en la historia, donde cierran una ciudad completa, ¿cierto? Levantan este hospital gigante para tratar a los enfermos. La verdad es que yo creo que lo han hecho bien. Donde lo han hecho mal, y yo creo que eso es una cosa que nosotros tenemos que darle discusión internacionalmente, es que tienen malas medidas sanitarias de control. Porque el coronavirus, muchos coronavirus, su reservorio natural son los murciélagos. Y en China los murciélagos se comen, hay sopa de murciélago, etc. Entonces hay un mal control en la cadena donde los murciélagos están en contacto con otro animal. Los mercados y luego de animales. Exacto. Es muy raro ver la infección desde el murciélago al humano.
lo que normalmente ocurre, a pesar de que compartimos este receptor de entrada, que es el receptor de angiotensina convertasa 2, necesita llegar a otro animal y luego pasa al humano. Por lo tanto, toda esta gente que trabaja ahí, obviamente, pasa. Estamos hablando no estamos hablando de animales de granja, estamos hablando de mercados de marisco y pescado, por lo tanto, es bastante más complejo. Pueden contaminar el agua, etcétera, aunque no sobrevive también, pero la cadena de infección aumenta. Yo creo que eso es algo que tenemos que preguntarnos y realmente el gobierno chino debería controlar mejor. En el caso de que llegara el coronavirus a Chile, ¿te parece que nuestro país está bien preparado para hacer frente a una emergencia como esa? Considerando el tipo de infección, considerando la tasa de mortalidad que se sabe hasta ahora, yo creo que sí, porque hemos tenido, yo creo que desde que pasó el 2009 el H1N1, que nos pilló un poco de sorpresa, que la verdad colapsó un poco el sistema hospitalario, yo creo que hemos aprendido bastante y yo creo que hoy en día, además que las autoridades, digamos, hospitalarias, las autoridades de salud están siguiendo esto, digamos, bien de cerca, yo creo que hoy día estaríamos preparados. Si llegara, yo no me atrevería a pensar que van a ser muchos casos, honestamente. Si tú ves, se están conteniendo bastante. Bueno, es lógico pensar Estados Unidos por la cantidad de viajes que hay a China, ¿no? Claro, pero yo creo que sí sería una buena medida, no sería descabellada, no poner un ban, digamos, a la entrada de los viajes a China, pero sí poner un poco de ojo ahí. Yo creo que eso es importante. En los países con contagiados, las mascarillas están agotadas prácticamente en todas partes. ¿Qué tan efectivas son? Tienen cierto grado de efectividad. Por ejemplo, nosotros estamos casi a 2 metros y eso ya es un metro, casi 2 metros, es como la distancia, digamos, de contagio que han, digamos, determinado los expertos, ¿no? Si nosotros estuviéramos con mascarilla, definitivamente evitamos el contagio. Pero no puede ser cualquier mascarilla, hay mascarillas que son mejores que otras. ¿Cuáles son mejores? Hay algunas mascarillas que bloquean todo el contacto porque, digamos, que te aprietan bien la cara, digamos, esas son. Y estas que son bien como sueltecitas, digamos, que uno compra en cualquier lugar. ¿En qué deberíamos fijarnos a la hora de ir a comprar una mascarilla? Una mascarilla que te protege bien, y esto aplica para cualquier otro patógeno que se transmite vía aérea, debería cerrarte la vía respiratoria. Permitirte respirar, por supuesto, pero no respirar por el espacio que queda dentro de la mascarilla, sino porque la mascarilla por sí sola permite el traspaso de oxígeno. Por lo tanto, debería como que quedar bien apretada, digamos, en una forma coloquial. Esas mascarillas que son bien sueltas, si una persona está muy cerca, no te lo evita, porque estamos hablando de partículas microscópicas, pueden entrar, pues las puedes respirar. ¿Okay? Eso sería, digamos. Entonces, obviamente, disminuye, pero no lo disminuye a cero. Para disminuirlo a cero tiene que ser una mascarilla, una buena mascarilla, digamos. Y para disminuirlo a cero, además del uso de mascarillas, ¿en qué otro tipo de medidas más cotidianas deberíamos adoptar? Bueno, de nuevo, yo creo que es muy temprano para que las personas acá en Chile estén adoptando ese tipo de medidas, porque no han habido caso. Yo creo que sería un poco histeria colectiva, digamos, pero honestamente, lo que tú me preguntas no creo que va a aplicar acá en Chile. Yo creo que se aplicaría si alguien, no sé, tiene que viajar a China por algún negocio, etcétera. Definitivamente sí. Definitivamente yo diría, cómprate la mejor mascarilla que puedas, que tienen hasta nombre, uno lo puede buscar no soy el experto en esto, pero tienen distintos grados de contención para estar en el lugar donde van a visitar. ¿Cuánto crees que podría tardar el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus? Eso es súper buena pregunta. Lo que pasa es que, a diferencia de lo que ocurre con la influenza, que nosotros conocemos bien cómo es la vacuna y cómo podemos hacer una nueva vacuna contra las distintas cepas, porque van cambiando, esa es la razón por la que nos vacunamos año a año, la vacuna para el coronavirus ha demorado un poquito más porque un poquito más de ciencia, digamos, no es que la otra no tenga, pero sabemos menos. Y ahí es donde también yo creo que debemos cambiar un poco nuestra forma de pensar. Hay una vacuna que se está desarrollando contra el SARS y también una vacuna que se está desarrollando contra el MERS, porque los dos son bastante mortales. El problema es que no estamos seguros si va a funcionar contra este coronavirus. Por lo tanto, es casi que tenemos que o partir de cero o esperar a ver si estas otras vacunas funcionan contra este. Primero, si funcionan contra lo que están diseñados. Entonces, aquí yo creo que hay que cambiar el prisma. ¿Por qué? Porque los coronavirus son una familia que comparten bastantes cosas, obviamente, son todos distintos, pero comparten ciertas cosas. Y se sabe que hay un reservorio natural en los murciélagos. Se sabe que cada cierto tiempo va a ocurrir un outbreak. Por lo tanto, deberíamos concentrarnos en cambiar un poco el formato,
en diseñar vacunas que sean capaces de neutralizar al gran espectro de coronavirus y en desarrollar terapias antivirales que también sean capaces de combatir al gran espectro. Yo creo que es una cosa que hemos aprendiendo justamente con este outbreak, donde hemos visto que estas cosas van a seguir pasando. Porque también está el caso de China, lo que yo te conté de las medidas de seguridad, pero cuando fue el MERS, tiene que ver con los camellos. Cada vez el ser humano está habitando lugares donde no debería, entre comillas, habitar y por lo tanto está en contacto muy masivamente con animales que pueden tener un virus que va a ir saltando y mutando para infectar. Sí, ya tenemos que ir cerrando, pero a propósito de lo que acabas de mencionar, se ha dicho que en los últimos 30 años han ido aumentando el número de brotes virales que se propagan más rápido, porque eso se ha vuelto más común, por lo que tú mencionabas de los animales, por la mayor movilidad, mayor cantidad de viajes. Son dos causas. La principal es la que, no sé si la principal, yo creo, una de ellas es la que tú mencionas, que tiene que ver con habitar lugares donde no habitábamos anteriormente y la mayor movilidad. Esto no tiene que ver con migración, que alguien venga a un lugar, sino con movilidad. La gente se mueve mucho más ahora. Viaja, es como si uno viajara fuera de Santiago, la gente viaja fuera de Chile y por todo el mundo. Y la otra es que tenemos más detección. Nos damos cuenta más rápido. Eso también. Esto que hubiera pasado en el gobierno chino hace 40 años atrás, yo creo que en un par de meses nos hubiéramos enterado. Entonces yo creo que son esos dos factores. Perfecto, Leandro. Muchas gracias por aclarar este panorama de un tema que tiene a varios preocupados. Que estés muy bien. Igualmente, muchas gracias.